Fundación Alianza Igualitaria presenta la nueva temporada de su programa Pisando Fuerte, un espacio de análisis y reflexión sobre temas relacionados a los derechos de las poblaciones sexodiversas, continuando con el legado de Fernando Pineda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al programa de todos los miércoles, Pisando Fuerte. Les damos la cordial bienvenida desde la Fundación Alianza Igualitaria, este espacio creado con El Legado Continúa, un espacio en memoria de nuestro querido compañero Fernando Pineda. Un espacio donde pretendemos sensibilizar e informar a la sociedad en general, con mayor énfasis a las poblaciones sexodiversas sobre temas inherentes a sus derechos humanos y las realidades que cada uno y cada una de nosotros vivimos y convivimos. Esto con el fin de contribuir a la visibilidad LGBTIQ+, y su fortalecimiento en todos sus entornos. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, 1 de diciembre, estaremos analizando un tema en el marco del Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA. Y el día de hoy estaremos analizando el VIH y los avances científicos. Panelistas de primera tenemos el día de hoy. Bienvenidos a la compañera Lili Márquez de Castro. Ella es doctora en medicina y cirugía, especialista en obstetricia y ginecología con perfeccionamiento en el tratamiento de las ITS, máster en VIH y en salud pública, tiene un diplomado en gerencia y administración de servicios de salud, ha sido coautora de guías nacionales de atención en salud sexual y reproductiva y atención a personas viviendo con VIH en el Ecuador. Ha participado en diferentes procesos a nivel local, nacional e internacional como representante, asesora, consultora y vocera en torno al VIH. Y actualmente es responsable en la zona 8 del Ministerio de Salud Pública de la estrategia del VIH y SIDA y de las ITS. Bienvenida, compañera Lili. Más adelante conversaremos un poco con ella. Y también nos acompaña Tito Esparza. Él es comunicador social, activista de derechos humanos, ha formado parte de diferentes espacios de la sociedad civil, comunitarios y organizaciones en pro de la prevención del VIH y SIDA y de los derechos de las personas que viven con VIH. Adicionalmente, ha participado en procesos de incidencia política para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH en el Ecuador y actualmente es coordinador comunitario de la región Costa de la Corporación Quimirina. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras Lili y Tito, que se conectan el día de hoy desde sus domicilios. Gracias por estar presente acá. ¿Cómo estás, Lili? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Muy amable y muy agradecida por haber sido considerada para el día de hoy tener esta conversación. Gracias, Lili. Bienvenida. Tito, ¿cómo estás? Bienvenido. Súper bien. Tenía un poquito de frío, pero me puse cálido con la compañía. Qué bueno, qué lindo. Grandes amigos de lucha y de trabajo por mucho tiempo. Ya conversaremos sobre estos avances científicos, sobre qué pasa con el VIH en el Ecuador, pero también con esta proyección frente al COVID, ¿no? Que es un tema que nos mueve en todo el mundo. Nos vamos a ir al primer corte, quedamos dentro de este espacio y volvemos ya con nuestro primer segmento, contexto político del VIH-Sida, aquí en Pisando Fuerte. Ya regresamos. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talking Somos like Angela, Pamela, Sandra. Bueno, hemos vuelto ya en este espacio, en el programa Pisando Fuerte, y tenemos invitados de lujo este día para poder analizar el VIH-Sida y sus avances científicos. Hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Tenemos a la doctora Lili Márquez de Castro y también tenemos a el
compañero Tito Esparza, quien un poco podremos comentar qué está pasando en torno al VIH y sobre todo con nuestras poblaciones como poblaciones más expuestas también al tema del VIH. Un poco contextualizar, compañeros, compañeras, en este primer bloque, recordar que en 1981 aparecen los primeros 5 casos en jóvenes americanos homosexuales en torno al VIH. En el 83 se descubre el agente causante del SIDA y del VIH. En el 84 aparecen los primeros casos en el Ecuador. En el 85 se pone a prueba el test denominado ELISA, que da a entender o que da a conocer el tema del virus en el cuerpo. Y en el 97 se comienza ya la implementación del medicamento AZT. Recordemos que era todo un contexto, ¿no? Era un cóctel, perdón, de medicamentos. A partir del año 86 hay un sinnúmero de avances científicos que los vamos un poco a analizar, pero en este momento quiero un poco arrancar con el tema del contexto político. Tito, desde tu experiencia en el trabajo de organizaciones sociales en el Ecuador, llevas mucho tiempo trabajando en el tema de promoción de la salud, de prevención de VIH, ¿cómo percibes el avance tanto en derechos para las personas viviendo con VIH-Sida como el tema de la promoción en la prevención del VIH? ¿Existe eso en el Ecuador realmente o solamente nos hemos quedado en estos años, en estas nomenclaturas de años como emblemáticas? Bueno, no, definitivamente no. El Ministerio de Salud Pública, y tengo que reconocerlo, ha puesto mucho empeño a trabajar en promoción de salud reproductiva, entre ellos obviamente el tema del VIH. Pero la sociedad civil ha puesto su parte, ¿no? Yo considero que ha puesto la parte más dura porque ha sido el que le da la cara a la comunidad, porque la comunidad definitivamente no va a los hospitales, no va a las clínicas, no va a ningún lado porque se sienten discriminados, hay una discriminación interna. Muchos de ellos están incluso todavía no quieren decir a viva voz soy gay y hay que respetar esas condiciones, ¿no? Pero la sociedad civil ha hecho su parte, como estaba diciendo, entre ellos ustedes, que trabajan con muchos jóvenes, y nosotros que ya trabajamos con gente joven, pero ya un poco también mayor, ¿no? En Tigrina. El trabajo comunitario ha hecho mucho porque ese trabajo, esa apertura que tiene el Ministerio hoy en día, porque hoy en día tiene esa apertura, sea proba, porque de pronto las mismas estadísticas lo dicen. Ellos hasta unos años atrás tenían una estadística bastante baja en cuanto a poblaciones sexodiversas, como tú dices. Pero nosotros contribuimos desde el 2016 con resultados directos, interviniendo directamente con la población y demostrando que este trabajo que se hace con las comunidades, que no es necesariamente solo de Iturina, es de todos nosotros, toda la sociedad civil, porque sumar esfuerzo es muy importante. Por ejemplo, ahorita ahí en donde tú estás, en tu panel de control, están todos unos monstruos en el activismo y el trabajo comunitario. Está Mabel con su grupo de trabajo, estás tú y Andrés, que hacen un trabajo bastante bueno. Tú desde el tiempo de familia, Andrés con Alianza Igualitaria, bueno, ahora tú también te sumaste, nuestro querido Fernando, que tú nos nombraste hace un rato. La incidencia política ha dejado en el camino a muchos seres muy valientes y que dieron todo de sí en su momento. Diaria, Orlando Montoya, personas que llevaron el estandarte de la lucha de la comunidad. Y por qué no decir, la parte de incidencia política, la comunidad o la parte comunitaria, como quieras decir, ha hecho muchísimo. Ha visibilizado, ¿no? Este trabajo se ha hecho a golpe de cañón, porque nos decían que no en algún momento, nos decían que cómo los homosexuales van a estar trabajando en cosas científicas, no, a nivel mundial, a nivel local peor, porque acá hay demasiada homofobia, incluso las personas que dicen que no son homofóbicos terminan siendo homofóbicos, y eso se ve en las intervenciones con las personas, con los individuos, por ejemplo, de que es sirve que en un hospital haya un trabajo bien hecho, en de VIH de pronto, ITS, está descoordinado, no hay una completa coordinación de ITS. Hoy en día hay un escándalo porque muchos individuos tienen gonorrea anal y también sífilis,
en su organismo, y sin embargo, cuando van a buscar una atención, tienen que meter el Policarditis Center, hemos tenido que romper muchas brechas. Entonces, en temas de ITS y VIH, hay mucho que hablar, hay mucho que corregir, pero sin embargo, hay que hablar las cosas positivas. El Ecuador cuenta con una red de servicios bastante buena, hay tratamientos antirretrovirales, incluso el avance más grande que tenemos aquí en Ecuador es que ya la PrEP existe en Internet, ¿verdad? Hasta ahí hemos llegado, considero que ya dejamos de un lado un poco solamente la prevención de hablar de condones. Yo me acuerdo tanto cuando yo comencé a trabajar en esto, me gritaba un dispensador de condones en la calle, en la misma comunidad. O sea que, Tito, estamos entonces peor. en este contexto, Tito, podríamos decir que el Ecuador ha avanzado mucho en materia de política pública en torno a VIH-Sida, donde también se reconoce a las poblaciones sexodiversas como una de las poblaciones que están o que son más expuestas, ¿no? Y donde la epidemia en algún momento se dijo que estaba concentrada. Y ahí quiero pasar con la doctora Lili Márquez. Lili Márquez, nosotros sabemos que ahorita tú, usted, disculpa que te tutee, pero se me sale lo compañero que somos y que nos conocemos hace mucho tiempo. Tú ahora estás como responsable de la estrategia. Sin embargo, a mí me gustaría conversar más con esa Lili de este proceso social. Tú apareces en el mundo también de la organización social. Tú has representado al Ecuador y has estado también en la vocería y en la lucha del tema del VIH. ¿Consideras que en todo este tiempo en el Ecuador la política pública realmente ha aterrizado el contexto político para tratar el tema del VIH? ¿Es realmente una realidad o de pronto sigue siendo una utopía, como todo lo que menciona Tito, que hay avances interesantes, ¿no? En realidad, lo primero que te agradezco es que me consideres como Lili. No me importa que me tutees. Pienso que ese tutearme es el reflejo precisamente de esa amistad que todos nosotros, incluido Tito, iniciamos cuando nos unimos para trabajar por el VIH. Efectivamente, yo comienzo mi trabajo en el VIH con las organizaciones sociales en las cuales me involucré, en las cuales tuve una gran resistencia para poder ser parte, pero al final tuve grandes brazos abiertos que me acogieron y que fueron los responsables de que mi persona, en representación de las ONG, de las OBCs y de la sociedad civil en general, sea la que participe liderando los procesos del Fondo Mundial, porque fue precisamente la sociedad civil la que representó durante muchos años todo ese proceso que aportó al país y en especial al Ministerio de Salud Pública para que pudiéramos de alguna u otra manera despegar con muchísimas políticas públicas que estaban escritas, pero que no se habían puesto en práctica. Hay que reconocer que es la sociedad civil el detonante para que todas estas actividades que hoy por hoy se realicen sean precisamente el resultado de una lucha liderada por la comunidad LGBTI. Eso es otra cosa que realmente no puedo dejar de mencionar, porque si la comunidad LGBTI no hubiera luchado por sus derechos, serían muy pocas las organizaciones que hubieran aportado, porque no hubieran tenido precisamente esa cabeza para agrupar a la sociedad civil y seguir adelante. Yo creo que tuve la oportunidad de tener mi escuela, mi colegio de VIH con las organizaciones de la sociedad civil, y luego obviamente la cooperación internacional, digámoslo así, fue aquella universidad donde yo pude poner ese conocimiento ya de una forma más pulida y organizada. Y luego, en estos 7 años que soy parte del sector público, en el Ministerio de Salud Pública, con la gran satisfacción de que fui nombrada la responsable zonal de la Coordinación Zonal 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, y que es la zona que permanentemente mantiene la mayor incidencia y la mayor prevalencia, no solamente porque tiene sus habitantes como los actores, sino que es la zona reconocida históricamente con la mayor experiencia, porque obviamente es en Guayaquil donde se concentra la mayor cantidad de pacientes y movilizaciones cuando ya finalmente se visibiliza que el VIH
es un virus que está afectando no solo a la comunidad LGBTI, sino a toda la sociedad en general. Es interesante, Lili, lo que tú planteas y el rescate que tú haces, ¿no? Claro, retrotraes a mi mente lo que decía Tito, ¿no? Maestros y compañeros que tuvimos en esta lucha, ¿no? El mismo Orlando Montoya, el mismo Neptalí, que posesionaron y que hicieron mucha incidencia para que en la actualidad podamos contar, por ejemplo, con medicamentos y con acceso universal en torno al tema del VIH, ¿no? Antes decíamos que las tasas de mortalidad en VIH eran muy elevadas porque no existían medicamentos, porque no existía servicio diferenciado, porque no existía desde el mismo Estado esta apropiación para hacerse responsable en el tema de la salud pública. Cuéntanos un poco, Lili, este proceso de poder contar con medicamentos, con atención especializada, con guías de atención como política pública. Cuéntanos un poco la historia, cómo funcionó, cómo caminó, para que la gente pueda entender por qué ahora sí podemos contar con esa atención integral. Bueno, realmente fue una lucha muy difícil. Comencemos que no existía el Programa Nacional de VIH-Sida, que hoy se llama Estrategia Nacional de VIH-Sida ETS. Recordemos que el Programa Nacional de VIH-Sida se crea precisamente por la incidencia política que hace la sociedad civil, especialmente con la comunidad LGBTI. No hablemos de los infectados, porque si hoy por hoy, como decía Tito, todavía no hay aquella fortaleza en las personas infectadas para decir, sí, yo soy una persona infectada, como otras personas están infectadas con otras enfermedades, por todo lo que acarrea, que ya lo sabemos, el estigma y la discriminación. En aquella época era muchísimo peor. O sea, yo viví la época de las personas que se encerraban en sus cuartos, no salían y ahí morían porque no había medicación. Yo soy de la época cuando resulta que teníamos que usar inclusive medicamentos donados y caducados, y que esos medicamentos hoy por hoy demostraron que por muy caducados sirvieron, porque tenemos muchos sobrevivientes de aquella época. Entonces se crea el Programa Nacional de SIDA y se comienza a trabajar ya más articuladamente con el Ministerio. El Ministerio de Salud comienza a abrirse, es una apertura que no se ha dado o no se dio de una manera muy rápida, pero finalmente hoy por hoy sí lo hace, sí escucha a la sociedad en general, hablemos al Estado, a todas las comunidades que conforman el Estado, ¿no verdad? Y está trabajando de una manera coordinada con ellos. Entonces, lo que sucede hoy por hoy es que, por ejemplo, nosotros tenemos profesionales de la salud, que ya muchos de ellos han partido, pero dejaron una gran escuela, y tenemos muchos médicos que sí están sensibilizados, a otros que les falta mucho por sensibilizarse y otros que no están definitivamente y no se van a sensibilizar por muchas razones. Pero nosotros estamos ganando la batalla, porque los profesionales que hoy están trabajando en la Estrategia Nacional VIH-Sida, y estoy hablando de la Coordinación Zonal 8 Salud, han pasado por procesos de sensibilización que no tienen que ver solo en conocer el VIH, sino conocer los testimonios de las personas que sobrevivieron, las personas que dan testimonios de lo que padecen cuando van al ministerio y tienen un trato que no está correcto, diferente, un trato discriminativo que no debe de ser así. Estamos trabajando por eso y ojalá lo logremos, pero es un proceso muy fuerte que va a depender, y escúcheseme bien, todavía en gran magnitud de esa incidencia política que siga siendo la sociedad civil para seguir teniendo esos derechos que ha logrado y otros que le faltan por lograr. Interesante, Lili, interesante, porque rescata toda esta historia, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando Orlando me decía a mí, nunca olvides la historia, nunca hay que dejar de mencionar cómo fueron los procesos, y tú nos acabas de mencionar cómo es toda esta línea histórica que no podemos bajar la guardia para mantener y para seguir exigiendo. Decíamos en el programa anterior, no pedir, sino exigir que se cumpla lo que por norma dice el derecho a la salud integral. Tito, desde tu experiencia como sociedad civil, ustedes vienen trabajando en Corporación Quimirina en conjunto con el Estado en diferentes programas y proyectos, pero también con la cooperación internacional.
¿Hay esa apertura en la política pública? ¿Pueden trabajar abiertamente o todavía hay algunas barreras en normativa legal para poder desarrollar el trabajo que la organización social en cuanto a VIH está haciendo en el país? La palabra correcta es burocracia. Lamentablemente la burocracia a veces no nos deja avanzar tan rápido como quisiera, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo tanto cuando decimos que ya el IPREX analizó y la FDA aprobó por el Estado de Equidad, me acuerdo tanto, y en conjunto con Familia, aprobó el estudio y dijo que sí era dable la PrEP, y todo el mundo comenzó a tomar PrEP, menos nosotros. Era increíble, menos nosotros. Entonces, de repente, hay un problema de que los médicos no querían aceptar, pero ya estaba comprobado científicamente, o sea, no podían irse contra eso. Era como decir, los antiretrovirales no sirven para personas que viven con VIH, es prácticamente lo mismo. Entonces, tuvieron que aceptar, y por la burocracia, el incidir, se rompió. Pero para esto, Ibrin, ese equipo de investigación, dijo, bueno, el Estado nos pone esta barrera, entonces vámonos por otro lado. Y se fueron por la Embajada de Francia, por la Alcaldía de París. La Alcaldía de París es una de las alcaldías que coordina todas las alcaldías que quieren ser libres de VIH, ¿no? Era increíble que en ese tiempo nosotros también queríamos que Guayaquil firme, que la alcaldía de Guayaquil diga está libre de VIH, pero no lo hicieron, solo lo hizo Quito. Pero valiéndose de que firmó Quito, audazmente se trajo con Coalición Plus, hicieron toda una intervención para poder traer la PrEP al Ecuador. Claro, se tenía que involucrar al gerente, que era un Ministerio de Salud Pública. Ellos proveían la medicina, nosotros proveíamos todo el resto de cosas, por ejemplo, las sedes, el mobiliario, las pruebas, porque tienes que hacer pruebas, una persona para comprobar que es negativo, toda la incidencia, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, porque es verdad que existe la PrEP, pero también tú tienes derecho a no tomar PrEP, porque es tu derecho. Entonces, hablar un poco de esos temas, entender un poco de esos temas, porque lo que yo aprendí de todos estos años es que todo el mundo tiene que tener libertades. Libertades de aceptar su sexualidad, libertades de disfrutar su sexualidad como quiere, libertades de aceptar tu sociedad como es, y de sin embargo a eso buscar oportunidades de prevención. Las oportunidades de prevención están ahí. Tú escoges cuál es la que te conviene, pero hoy en día yo creo que la que más conviene es que una persona que tiene múltiples parejas, independientemente de por qué, tome PrEP. Ok. Es la forma adecuada. Tito, realmente a mí me parece súper interesante y tú reafirmas lo que decía la doctora Lili, ¿no? No bajar la guardia, hacer incidencia política. Si vemos que el Estado sigue teniendo algunas cositas que por ahí hay que ajustar, algunas tuercas, decía Lili, falta mucho trabajo todavía por hacer, pero hay que desde la organización mirar estas otras opciones, ¿no? Los gobiernos locales, la cooperación internacional, y falta mucho todavía por avanzar y también por analizar. En el siguiente bloque vamos a hacer un análisis sobre estas realidades sociales y culturales. Vamos a analizar qué pasa con este PrEP que está mencionando Tito a cada rato. ¿Qué será esto del IPRES, del PrEP? ¿Cuáles son estos avances científicos? Y también qué está pasando en el contexto sociedad civil, PBBS, COVID. Regresamos después de este corte. ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Sabías que todos los sábados Alianza Igualitaria cuenta con programas de información y diversión para ti? Desde las 3 de la tarde en A Calzón Quitado hablaremos sin tapujos de sexo más seguro y de cuidado de nuestra salud integral. Y a partir de las 5 de la tarde empieza la diversión en el único espacio interactivo creado para ti. Descárgate, de seguro eliminarás todo ese estrés acumulado durante la semana. Entonces ya sabes, ven, juega, diviértete, interactúa y sobre todo infórmate aquí en Alianza Igualitaria. Para mayor información, visítanos o escríbenos en www.alianzaigualitaria.org.es o en nuestras redes sociales Somos Five. Somos Five. Hemos regresado nuevamente a nuestro segundo espacio de este programa Pisando Fuerte, en la que estamos analizando el VIH y SIDA y sus avances científicos, políticos, culturales. Tenemos en el panel a dos grandes y excelentes amigos, pero también profesionales en este tema, como son Lili Márquez y Tito Esparza, quienes están compartiendo desde sus experiencias este trabajo con VIH. En este segundo bloque que vamos a analizar aspectos sociales y culturales en torno al VIH, solamente recordar que el VIH aparece en el año 81
en el primer bloque, decía la doctora Márquez, ¿cuál es el aporte que la comunidad LGBTI desde la sociedad civil organizada hizo para la incidencia política, ¿no? Decía Tito también cómo se hubiese pensado, se hubiese creído que eran los homosexuales quienes pudieron haber estado metidos en el tema, liderando procesos de incidencia política, posesionando el tema de la realidad de las personas que viven con VIH, porque además hay un contexto. Éramos las personas primero más visibles con el VIH. Acuérdense que se decían que era la enfermedad rosa, la enfermedad de los homosexuales, identificada solamente en ellos. Por tanto, la epidemia sí se concentró en la población de hombres que tienen sexo con hombres y por tanto se lideró, ¿no? Pero es importante entender que a veces el estigma y la discriminación, sí, se pensaba que estos homosexuales no podían liderar estos procesos, ¿no? Y hay que entender que a nivel mundial muchos de estos procesos son justamente liderados por esta población que es la más tocada, que es la que más ha sufrido en torno al tema del VIH, ¿no? Han habido avances importantes en política pública y es lo que hemos analizado ahora. Lili, voy a empezar contigo. ¿Cómo tú crees que a partir de todos estos contextos políticos, normativas, leyes, que además la Constitución del Ecuador también reconoce en el artículo 11, numeral 2, que nadie puede ser discriminado, inclusive por vivir con VIH, a pesar de eso, ¿cómo aterrizamos esto en la sociedad? El avance, la permeabilidad del tema del VIH sigue siendo fuerte, aún no podemos avanzar en este tema de la no discriminación. Adelante, Lili. Bueno, antes que nada, te felicito por lo que acabas de mencionar en la introducción. Realmente esa fue la causa por lo que la comunidad LGBTI tuvo que dar la cara, porque eran los más discriminados, a los que se les culpó absolutamente de todo. Y si no era esa comunidad la que salía al frente para liderar el proceso, creo que nadie más hubiera salido o hubiera demorado muchísimo más tiempo. Ahora, yo lo dije y lo sostengo. La sociedad civil es el detonante para que todos estos procesos se den, para que el ministerio abra sus puertas, para que el ministerio comience a trabajar con mayor énfasis en lo que es la respuesta. Sin embargo, nosotros no podemos olvidar que es el Ministerio de Salud Pública el ente rector de la salud. Por lo tanto, es el Ministerio de Salud Pública el que tiene y debe por obligación liderar todos estos procesos, articular, coordinar e implementar. No podemos cruzarnos al Ministerio de Salud Pública en lo que se refiere a lo que es la atención integral de pacientes viviendo con VIH-Sida. ¿Por qué lo digo? Y voy a hacer referencia a lo que Tito mencionó. Es verdad, el PREP o la PrEP se inicia, en este caso con la Corporación Quimirina, por un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en el cual el ministerio otorga la autorización, y Tito, si me equivoco, por favor, tú después lo puedes corregir, pero es lo que yo conozco. Sin embargo, personalmente, yo considero que el ministerio debía acompañar ese proceso a la par que lo hacía la sociedad civil o las organizaciones en este caso. El ministerio no puede, no debe soltar procesos aislados, porque entonces no puede recoger todas estas experiencias, a modificarlas en el caso que necesite, corregirlas en el caso que necesite, para después lograr una muy buena implementación a nivel nacional desde la autoridad sanitaria. Entonces, mi experiencia en los 7 años en el sector público me sirvió precisamente para poder, es lo que yo creo, aportar en alinear no solamente a las organizaciones, a las instituciones, a las personas, en lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública en el cumplimiento de sus derechos. Con respecto a la discriminación, y voy a hacer un comentario muy personal de mi experiencia, de lo que yo he visto dentro del Ministerio de Salud Pública, es que sí es verdad que existe discriminación dentro del sector público, pero esa discriminación está basada básicamente en el temor, está basada en la desinformación, está basada en la resistencia e incluso en creencias religiosas, pero no tienen maldad. Eso yo lo he visto. Pero, ¿cuál es el mayor problema en cuanto a discriminación que yo puedo
comentarles a ustedes. Es la propia discriminación que hacen los propios bebés a sus personas. Yo creo que la discriminación nace desde allí, desde el mismo momento en que van, porque cuando se sienten discriminados, en lugar de hablar, en lugar de, no de reclamar, en lugar de exigir, pero de una manera correcta, lo hacen equivocadamente. Y existe entonces una resistencia desde los servidores públicos que tampoco quieren ser maltratados. Recordemos, son personas antes que servidores públicos. Son personas que todavía tienen miedo, como tuvimos nosotros en un inicio. Nosotros no es que entramos, wow, aquí estamos y aquí vamos contra el VIH. Recuerdo que una vez en Brasil, cuando yo inicié todo este proceso interior en VIH, me llevaron a una guardería y vi los primeros niños con VIH. Y recuerdo que un niño se me acercó y me dio una frutilla y me la puse en la boca. No saben el miedo que sentí. Recién comenzaba la epidemia. Sin embargo, mi amor por lo que hacía hizo que yo me la comiera. Y me la comí pensando en que de pronto me pasaban el VIH. Hay mucha gente que ha trabajado con nosotros, Cristian, por mucho tiempo. Y cuando tú conversas a solos con ellas, todavía tienen miedo. Entonces, el tema no va por exigir en la pelea, va por exigir en la sensibilización. Así es. Y Lili, y yo creo que tú acabas de mencionar algo y yo lo sumaría con el tema de este derecho a la información, ¿no? Tú mencionabas el tema de que la discriminación, podemos decir que tiene un punto de partida y es el tema de hacia adentro, ¿no? Hacia las PBBs, hacia las mismas personas viviendo con VIH, pero yo le sumaría que esto tiene que ver mucho con el tema de las sociedades, de la estructura y el no conocimiento al acceso de qué significa vivir con VIH, ¿no? Se piensa que porque vives con VIH estás mutilado, no puedes tener relaciones sexuales, no puedes tener pareja, no puedes tener un hijo de una mamá positiva. Hay un montón de mitos y de estereotipos en torno al VIH. En ese sentido, creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo y ahí yo quiero preguntarle a Tito, desde la experiencia que ustedes tienen, Tito, como centro comunitario, como organización social, pero también desde esta experiencia que tú has tenido y que has venido trabajando por muchos años desde la sociedad civil, ¿crees que hemos avanzado en algo en este trabajo de estigma y discriminación? ¿Hay que darle fuerza? ¿Qué falta en este tema todavía? Está apagado tu micrófono, Tito. Primero quiero comenzar indicando de que lo de la PrEP inició como un piloto, ¿no? Por eso era que Pindina lo hizo y siempre estuvo monitoreado por el Ministerio de Salud Pública. La información de ese monitoreo está basada en la sede central del Ministerio y la sede central de Pimirina, que ellos son los que trabajan en ese. La buena noticia es que a partir del nuevo convenio del próximo año, en la última etapa de esta parte del Fondo Mundial y la nueva intervención del Fondo Mundial va a estar basada en que el Ministerio de Salud Pública sea el ente que entregue la PrEP, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con eso. Ahora, contestando a tu pregunta, yo considero que lo primero que tiene que saber la comunidad es que las unidades de atención no son otra cosa que una extensión, diría yo, de un centro comunitario, porque yo he ido a las unidades de atención que nos corresponde ir, tanto aquí en Guayaquil, por ejemplo, en Monte Sinaí y en el hospital del Guasmo, y cuando tú ingresas a ese tipo de lugares, no encuentras discriminación. Lo que ves es personas que tal vez están ocupadas y están un poco incómodas porque atender 30 personas al día es bastante complicado. Pero concuerdo con lo que dice Lili, ¿no? O sea, no hay una mala intención en la atención de ellos. Tal vez nosotros debemos también incluir en nuestros procesos, es informarle a la gente que lo que va a hacer es algo del ministerio y que como toda entidad existe un poco de burocracia y por lo tanto tienen que cumplir ciertas normas. Y como sociedad civil, obviamente, esa sería la intervención que tenemos que hacer con nuestra población. Y olvidarnos un poco de que los hombres homosexuales primero tienen que llevar el vanguardia de PBS. No dejamos de ser homosexuales por tener VIH.
somos homosexuales, viviremos como homosexuales y hasta el último día de nuestra vida seremos homosexuales. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros no tenemos que tener miedo ni tenemos que vivir en guetos. O sea, ahora vamos a hacer un gueto de las unidades de atención que son solo para homosexuales. No, son para público general. Nosotros debemos insertarnos como ciudadanos a esa ciudadanía íntegra que el gobierno indica que podemos tener. Entonces, o sea, no estoy en contra de la sigla, pero sí estoy en contra de lo que pesa la sigla. Cuando decimos, es que somos PBS. Esto de pronto puede ser también, Tito, este tema de que de una u otra forma también como te estigmatiza, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vives con, claro, ¿no? Claro, o sea, tú puedes vivir, por ejemplo, vives con, no sé, vives con diabetes o vives con hipertensión y tú no dices por la calle tengo diabetes o tengo hipertensión, etcétera, etcétera. De pronto puede también esto marcar y yo sigo diciendo, ¿no? Esto tiene que ver mucho para mí, desde mi punto de vista, desde mi percepción y también en el trabajo que he tenido en VIH. Creo que para mí tiene que ver mucho con este tema de las estructuras sociales, tiene que ver mucho con una construcción permanente. Recuerdo cuando estuve en Cuba una vez y claro, conocí la experiencia de Cuba en el trabajo con VIH, yo me quedé, pero así con la boca abierta y claro, tenía que ver con un tema de proceso cultural, ¿no? Allá la repartición de condones era sumamente normal, era sumamente normal hablar de prevención. Los hombres que tienen sexo con hombres te negociaban libremente un condón. O sea, este tema de la educación integral en la sexualidad que se sigue hablando en torno a la prevención del VIH sigue encerrando mitos, prejuicios y eso de pronto podría seguir dando el tema de me da miedo poder decir a alguien yo vivo con VIH, me da miedo poder decir abiertamente mi pareja es cero discordante, es decir, yo soy VIH positivo y mi pareja es VIH negativo, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas ahí que de pronto la gente no entiende, ¿no? Y que de pronto tiene que ver mucho, sigo diciendo y sigo ratificando el derecho a la información que tenemos todos y todas, pero esa información sin mitos, sin prejuicios, sin tabúes, ¿no? El VIH no se pasa por darme un beso, no se pasa por abrazarme, no se pasa por darme la mano, porque no es un tema de pasar, pues, no es un tema de transmisión. Y ahí yo creo que la gente está informada y si no está informada es importante que lo sepa. Pero tú has hablado mucho de un medicamento, tú dices la PrEP, ¿no? ¿Qué es esto de la PrEP? Para gente que no sabe, ¿qué es la PrEP? Y claro, y decía Lili, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, y tú lo mencionabas, tiene que asumir su responsabilidad porque es el órgano rector, ¿no? Y por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, medicamentos para todas las personas viviendo con VIH, atención psicológica, atención integral. Hay centros y hay unidades especializadas, si mal no recuerdo, ahora último mencionaron que el Hospital del Seguro del Norte, si mal no recuerdo, Lili me puede corregir, también ya tiene un centro especializado para personas viviendo con VIH. O sea, hemos avanzado muchísimo, pero esta cosa nueva de la PrEP, ¿qué es esto, Tito, de la PrEP? Coméntanos un poco. Ok, la PrEP es una sigla que significa profilaxis exposición. Una persona preexposición, perdón. Una persona que quiere mantener relaciones sexuales sin usar condón puede acceder a tomar la PrEP. Una persona que tiene múltiples parejas o una persona que piensa que está vulnerable, por ejemplo, vive en un barrio extremadamente un poco marginal, a donde el acceso a irte a divertir a un centro comercial o irte a divertir a un lugar no te permite salir tan frecuentemente porque tu condición de persona que no tienes tantos recursos no te lo va a permitir. Entonces, de pronto, no es lo mismo salir a la zona rosa de Guayaquil, que ahora también está peligroso, que ir al Mosquito por el Guamo o ir a un lugar de la isla que de divertirse. Pero, ¿por qué? Porque de repente con el calor de los tragos o algunas sustancias las personas pueden querer tener relaciones sexuales y por más de que el hombre homosexual, la mujer no quiera tener relaciones sexuales, igual la persona busca alguna forma como para tener. Entonces la PrEP es una herramienta, podemos decirlo, que tú coordinas, es diferente al condón, porque el condón tú sacas el preservativo, lo rompes. Entonces, siempre hablamos de que utilizar condón es parte de la cultura antirromántica, pero la PrEP te facilita todo. Tú te tomas una pastilla diariamente y puedes mantener relaciones sexuales desprotegidas, si tú deseas, con el otro individuo. Claro,
no te protege de otras ITS, así que tienes que tener ojo con ello, ¿no? Claro. Si vas a tener múltiples parejas, tienes que cuidarte un poco de las ITS. Yo- Pero esa es la maravilla de la ciencia, es lo que tenemos aquí en el Ecuador. Yo creo que, O sea, yo creo que es importante, Tito, mencionar algunas cosas en torno al tema de la PrEP, ¿no? Primero, elemento histórico, como tú mencionabas en el primer bloque. Ecuador fue parte de este estudio, ¿verdad? Dos Sí. organizaciones sociales, Equidad y Amigos por la Vida, fueron parte de este estudio. La FDA la aprueba y ahora esta pastilla la dan a nivel mundial. En el Ecuador estamos entrando en la PrEP. Es una pastilla que te tomas diariamente, como para tenerlo entendido, es como el anticonceptivo que tomas todos los días, ¿verdad? Y que puede prevenirte el que tú puedas adquirir el VIH. Sin embargo, como dice Tito, no es que no puedo o no debo usar condones, porque no me previene de otras infecciones de transmisión sexual. La PrEP es una alternativa más, como otras alternativas que ha avanzado muchísimo en la ciencia, pero que vamos a seguir hablando en el siguiente bloque, justamente porque quisiera que Lili nos pueda compartir un poco algunos de estos elementos con la ciencia. También Kimirina debe estar al tanto con algunos resultados de la última Conferencia Mundial del VIH y vamos a ver cómo construimos ciudadanía en torno a todos estos avances científicos, en torno al tema de la lucha contra la discriminación. Volvemos más en este espacio de Pisando Fuerte. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Alianza Igualitaria presenta tu nuevo programa, Mi Voz Juvenil, interactuando desde la diversidad. Un programa interactivo y ameno desde y para la juventud, donde abordaremos temas de interés, opinión del público, experiencias y muchas sorpresas más en las conducciones de Víctor Flores, Axel Borja y Héctor Navarro. ¡Somos Five! Bueno, ya hemos regresado a nuestro tercer y último bloque de Pisando Fuerte porque el legado continúa. Hoy tenemos a panelistas excelentes con nosotros, pero decirte que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, esta transmisión de todos los días miércoles, tanto por Facebook, Instagram y Twitter como @SomosFi. Ya sabes, nuestra programación de todos los miércoles con Pisando Fuerte y todos los viernes también con Mi Voz Juvenil, desde un espacio desde jóvenes para hablar de diferentes temas. El día de hoy específicamente, 1 de diciembre, estamos analizando el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y un tema específico, el VIH y estos avances científicos con Lili Márquez y con Tito Esparza, compañeras de mucha trayectoria, de mucha experiencia en el tema del VIH. En este tercer bloque que vamos a construir un poco ideas en torno a la ciudadanía plena, quiero empezar con Lili, que Lili nos puedas un poco comentar estos avances científicos en torno a la PrEP. En la última conferencia se habló inclusive de un dispositivo DIU, ya existe el PrEP, existe el PEP también, que es antes para un caso de riesgo, ¿verdad? Estamos ya creo que en la última fase de la vacuna. Coméntanos un poco qué sabes de estos avances científicos y cómo entrarían al Ecuador desde este rol que tú conoces, ¿no? Y que ahorita estás pasando en el Ministerio de Salud Pública, Lili. Bueno, efectivamente lo que dijo Tito, ¿no? Ya ahora el nuevo convenio es el ministerio el que va a liderar el tema de la PrEP, lo cual me parece excelente y lo cual felicito. Todo lo que sea avances en nuevas iniciativas de tratamiento, de prevención para lo que es la infección de VIH son bienvenidos. Obviamente será el tiempo el que diga si efectivamente resultaron o no resultaron, si fueron efectivos o no fueron efectivos. Sin embargo, yo quiero hacer una recomendación. Recordemos que nada es 100% seguro. Es como los métodos anticonceptivos. Algunas mujeres salen embarazadas a pesar de tomar o usar el método correctamente. Lo mismo sucede con la PrEP. Las garantías de usar PrEP y de que no te infectes, de que no haya transmisión, no es 100%. El riesgo es mínimo, pero el riesgo existe. Eso es como la lotería. Uno solo se la saca, pero para ese uno es un mundo. Entonces eso siempre tienen que recordar. Lo otro que yo quiero comentar es que miren
comenzamos a hablar de algunos problemas con las ITS y nos centramos en el VIH. Eso es lo que sucede siempre. El VIH es el protagonista y nos olvidamos de los acompañantes. Nosotros tenemos que recordar a las ITS. Tito habló de casos puntuales de sífilis y de gonorrea. Son enfermedades que de alguna manera estaban controladas y hoy por hoy vemos, de acuerdo a los datos epidemiológicos, que han ido increciendo, es decir, están aumentando, porque lo que nos importa como comunidad es el VIH. Pero recuerden que la sífilis, si no se detecta a tiempo, también puede producir muerte después de muchísimos años. Pero a ver, en ese caso, el VIH hoy por hoy, si tú tomas la medicación correctamente, que el Ministerio de Salud lo ofrece gratuitamente y ofrece diferentes esquemas, la persona infectada puede morir de otras cosas y no de VIH. Tenemos personas con 30 años, 35 años de sobrevida y seguirán así. Pero desgraciadamente la sífilis, si no te tratas, igual te puede llevar a la muerte en algunos años. Oh, es interesante. Sí, a mí me parece súper clave lo que comenta justamente, doctora, porque, por ejemplo, una experiencia con unos compañeros y compañeras en Estados Unidos, y claro, y ellos desde la organización social allá me decían, Cristian, aquí todo el mundo toma PrEP, pero también estamos con esta emergencia y con esta preocupación en torno a las ITS, porque se ha disparado, por ejemplo, la estadística de clamidias, se ha disparado la estadística de sífilis, y claro, y todos con el tema de yo tomo PrEP es yo no me protejo. Entonces ahí es importante entender estas particularidades y estas especificidades que usted nos está mencionando, porque no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia en torno al tema de salud. Indudablemente hemos avanzado, hay atención especializada, hay medicamentos que el Estado lo ha asumido desde el Programa Nacional de VIH. Persona que es detectada VIH positiva automáticamente es vinculada al programa y tiene toda la atención frente a su salud integral. Pero yo digo, es importante lo que usted plantea, no bajar la guardia. No bajar la guardia porque siempre hay que tener el condón al lado suyo, ¿no? Y en este contexto, yo no sé si Tito estás conectado porque me parece que no te veo en línea. Me gustaría un poco conversar a partir... Ok, antes de pasar con Tito, doctora, en la última conferencia mundial del VIH se hablaba sobre los dispositivos DIU. El Ministerio de Salud Pública, desde el conocimiento que usted tiene, estos dispositivos que van a tener medicamento, que ahora se lo puede ubicar aquí, como usar el DIU en los anticonceptivos de embarazo, ¿llegarán al Ecuador? ¿Existen en el Ecuador o todavía eso no está oficializado para Ecuador? No existen aún, pero como te decía al inicio, Ecuador es uno de los países que más ha avanzado. Nosotros en este momento podemos decir que Ecuador ofrece tratamiento gratuito, varios esquemas, control. A veces pueden haber unos momentos en que falle, por ejemplo, el tema de reactivos, pero a las finales el Ecuador ha avanzado. Y va a avanzar porque va a traer todas estas nuevas opciones que existen. Sin embargo, yo creo que allí también es importante, como cuando hablábamos del tema de discriminación, que las mujeres conozcan que hoy por hoy pueden ser madres y tener un niño que sea no reactivo, que sea un niño que pueda vivir sin el VIH. Pero eso no implica que madres que están en condiciones de pobreza por el hecho de tener esa oportunidad sigan teniendo 2, 3, 4 y hasta 5 hijos. Porque el tema no es solo el niño que nazca que nazca sin VIH. El tema es la madre que se deteriora, es la economía del hogar que se multiplica, es la necesidad de garantizar un futuro para ese niño. Si esa madre sigue teniendo 3, 4, 5 hijos, ¿cómo va a garantizar que su salud esté bien para poder trabajar y poder mantener esos niños y darle la segunda oportunidad, que es tener una calidad de vida suficiente para educarse, para no ser un niño desnutrido y para seguir adelante? Es importante, Lili, indicar que actualmente con la medicación una madre positiva puede dar a luz a un niño con todos los procedimientos médicos y este niño puede ser negativo. Es lo que se llama la seroconversión, si mal no recuerdo también, ¿no? Pero es importante todo este avance científico. Sin embargo, es importante lo que tú planteas, Lili, el tema de
cómo ir pensando en estos entornos económicos que giren en torno a la mujer y el desarrollo de este sujeto. Yo siempre hablo que para mí eso es el derecho a la vida, no es solamente el de nacer, sino en las condiciones que viene este nuevo sujeto a la sociedad. Gracias, Lili. Hoy quiero hablar y pasar con Tito. Tito, desde la experiencia de ustedes como sociedad civil, desde la Corporación Quimirina, están trabajando todo este sinnúmero de servicios en torno a la atención en VIH, no solamente para poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, sino también para la sociedad en general. ¿Qué nos tiene de nuevo Corporación Quimirina en torno al acceso a VIH? Sé que van a hacer también pruebas de CD4, pruebas de carga viral que te suman cuánto virus tiene tu cuerpo, cuántas defensas tiene tu cuerpo. ¿Qué está pasando desde ahí? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, en vista de nosotros nos dimos cuenta, como también se ha dado cuenta todo el mundo, que lamentablemente el ministerio está como saturado en muchas cosas, ¿no? Entonces, como estás diciendo tú, tenemos ya varios meses haciendo carga viral en CD4 completamente gratuitos para nuestros usuarios que de pronto salgan con VIH, ¿no? O sea, son diagnosticados con VIH. Son totalmente gratuitos y lo bueno de estar unidos en el trabajo con el Ministerio de Salud Pública es que luego a nosotros enlazarlos con el ministerio tienen ya más fácil porque le llega un usuario ya con su carga viral de su CD4. Por ejemplo, ¿en qué lo beneficia? Hay personas que han llegado acá y que han tenido disparadas todavía la carga viral, pero puede ser que recién estén infectados y por eso no tienen la carga viral en su vida. Pero el equipo que tenemos es de última tecnología y que le va a decir al doctor en qué momento está ese usuario. El CD4 lo propio, tenemos a una laboratorista de renombre que trabajó años en el Ministerio de Salud Pública, que es la licenciada Yadira Estrella, la cual por medio de ella hacemos esos CD4 de esa carga viral. En cuanto a todo lo que hacemos como parte política, nosotros abanderamos la campaña Indetectable e Intransmisible. Que hombres que tienen VIH o mujeres que tengan VIH no van a infectar a sus parejas o a sus amigos en el trabajo. También tenemos una campaña permanente que es Hazte la prueba, es tu oportunidad, y promovemos el hacerse las pruebas de ITS. Aquí en el centro comunitario hacemos pruebas de sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Nuestros promotores que han sido avalados por el Ministerio de Salud Pública y que trabajan directamente con todo el ministerio, también hacen VIH y sífilis en cambio, ¿no? Es sorprendente, porque nosotros también tenemos una campaña con el ministerio, con el municipio, y hacemos pruebas de sífilis a los heterosexuales, pero la mayor parte de los casos de sífilis están en homosexuales. Entonces, todo eso está analizado y lo compartimos con el Ministerio de Salud Pública, aunque nosotros solo trabajamos en el Ministerio de Salud Pública con lo que tiene que ver VIH. Sin embargo, tenemos esa información. Es importante, Tito, lo que mencionas, porque no es que la sociedad civil está trabajando de manera aislada, ¿no? Sino que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud. La organización social detecta y automáticamente traslada al programa nacional y eso ha permitido fortalecer. Pero también, como decía Lili, no hay que bajar la guardia desde la organización social, estar incidiendo en la política pública, estar alerta de todos estos avances, ¿no? Y yo quiero, antes de terminar, porque estamos ya, me están diciendo, ya cortemos, pero en vivo no es nada igual. Yo quiero preguntarle a Tito, dime algo. No, solamente quería decir algo que tú estabas diciendo, se me vino a la mente. Siempre el trabajo sucio tiene que hacerlo alguien. Entonces, tal vez nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado, como tú dices, con el ministerio, lo que hace y obliga a veces a quedarnos callados con algunos detalles, porque estamos trabajando de forma coordinada. Pero eso hace la sociedad civil. O sea, una parte de la sociedad civil está trabajando con el ministerio, la otra parte puede ser la parte que analice todo lo que está pasando, las consecuencias y todo lo demás. Y vamos a generar política pública juntos, porque nosotros tenemos la evidencia y la sociedad civil, la otra parte, está haciendo incidencia, lo que está como un producto. Desde ese aporte, ¿no? Yo pienso ahí que hay que trabajar en conjunto y aportar, como decía Lili, ese trabajo permanente desde sociedad civil y Estado. Antes de terminar, quisiera preguntar algo a Lili de tu experiencia. Lili, por favor, coméntanos de lo que conoces desde el Ministerio de Salud Pública. Este tema de las vacunas versus COVID, las personas con
que viven con VIH-Sida fueron una de las personas en la lista de las personas más vulnerables para obtener. Fueron una de las primeras poblaciones también que obtuvo de manera universal el tema de la vacuna de COVID. Y en este momento ya hablamos de un tercer vacuna o tercer refuerzo, ¿no? Que no va a ser ni Pfizer para quienes se pusieron Pfizer o Sinovac para quienes se pusieron Sinovac, sino que va a ser AstraZeneca. ¿Hay alguna complicación? Esto de la tercera vacuna es una opción, es algo obligatorio. Coméntanos algo de eso, Lili, por favor. A ver, solamente 2 puntualizaciones. Efectivamente, nosotros trabajamos para que la población que se refiere a personas viviendo con VIH-Sida sean consideradas entre los primeros grupos para la aplicación de la vacuna contra el COVID. Se les puso Pfizer porque correspondía, y de hecho, para los pacientes VIH positivos, el tercer refuerzo está determinado que es Pfizer también. Para personas VIH positiva, el tercer refuerzo es Pfizer. Es obligatorio. Obviamente obligatorio desde mi compromiso, porque si no quiero no me lo pongo, nadie me va a llevar con una pistola que me lo ponga. Pero es una situación que amerita que sea obligatorio el colocarse el tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID, más aún en este momento que el mundo está enfrentando una nueva ola con una nueva cepa que se sabe inclusive es resistente a algunas de las reacciones que provocó la vacuna que ya tenemos puesto la mayoría de nosotros contra el COVID. Así que la recomendación es a vacunarse en cualquier centro de salud, porque hoy por hoy la vacuna del COVID ya no está en lugares específicos, sino en cualquier centro de salud. Con su carnet, con su cédula, ellos van a determinar que ustedes son una persona VIH positiva, si no lo quieren decir, y van a obtener la Pfizer. Ok, muy bien, gracias Lili por esa apreciación, porque como en los medios de comunicación se habla solamente de AstraZeneca y tú mencionas que va a ser Pfizer para las personas viviendo con VIH, es excelente esta información. Compañeros, compañeras, esto es un tema larguísimo, toda la noche podemos aquí tener unas copitas de vino, un rico tango, como le decía Lili en el corte, y seguir hablando del tema y de los avances en torno al VIH. Sus conclusiones, Tito. ¿Cuánto falta por hacer para construir una ciudadanía plena para las personas viviendo con VIH y decir no más discriminación frente al VIH? Bueno, hago eco de un comentario que hizo Vivi al comienzo, ¿no? Que muchas personas son renuentes a querer hablar directamente del COVID con VIH. No, claro, no estamos diciendo que las personas hagan con un papel diciendo son positivos, pero sí hay espacios donde sí podrían hablar del tema para que puedan aprender un poco más. Ciudadanía plena vamos a lograr tener cuando todas las personas hablemos de mismos derechos adecuadamente, definitivamente. Y yo creo que en cuestiones de personas viviendo con VIH es importante no perder el hilo conductor de que si eres gay tienes que comportarte como tal, si eres heterosexual como tal o si eres bisexual como tal. Aquí la sexualidad no tiene nada que ver con el hecho de tener una ciudadanía plena y disfrutar de esos derechos, ¿no? Considero que es más importante también que hayan este tipo de espacios donde podamos hablar y direccionar correctamente a la población. Porque puede ser que un individuo ahorita no tenga VIH, pero dentro de unos meses lo tenga. Entonces, de la noche a la mañana te cambia la vida y las personas tienen que estar preparadas para ese tema. Entonces, por ejemplo, si una persona no quiere escuchar el tema de VIH, es importante que individuos como tú, que tienen este tipo de espacios, involucren el tema, lo metan en todos los temas, en una cápsula del tema de VIH. Por ejemplo, mira, estamos hablando, y yo les he dicho que esta semana estamos en la Semana Internacional de la Prueba General, donde hacemos pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, aquí en Quindío, y estamos abiertos hasta las 5 de la tarde como cualquier día, incluso hoy sábado y mañana domingo. Qué bueno, qué bueno, muy bien, Tito, gracias por eso. Lili, ¿cómo construir ciudadanía plena y cómo poner stop a la discriminación en torno al VIH? A ver, la primera cosa, felicitar a Tito, porque la realidad es esa. Somos personas, independientemente de la enfermedad que tengamos, hipertensión, VIH, enfermedades renales, somos personas y hablemos como personas. Estas personas tienen que agruparse
ordenadamente, sea en la sociedad civil, sea en cualquier otro espacio, siempre con un liderazgo, si hablamos de atención y de construcción en salud, que en este caso tiene obligadamente que ser el Ministerio de Salud Pública, para articular todas las actividades que se realicen en favor de ese objetivo. Porque solamente coordinando y articulando vamos a pisar fuerte para dejar huellas. Muy bien. Muy bien, Lili, gracias. Ya te me robaste el eslogan. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por estar este día acá y por abordar este tema interesante. Ya saben, chicos, chicas, toda la gente que nos está viendo por las redes sociales, mayor información pueden escribirnos aquí abajo, déjenos sus comentarios. También tenemos atención médica, psicológica, trabajamos en conjunto con Kimidina también. Siempre estamos alertas con Lili también, molestándola a cada momento. Compromiso para ambos en seguir trabajando por esto. Porque lo que nos toca a cada uno y a cada una de nosotros y de nosotras como parte de esta corresponsabilidad ciudadana es empoderarnos, visibilizarnos y exigir el cumplimiento de los derechos ya ganados. Solo así podremos seguir pisando fuerte. Gracias a todos y a todas y nos vemos el siguiente programa, el siguiente miércoles. Muchas gracias.